Hoy es 19 de abril del 2021 y en nuestro país estamos viviendo una situación bastante complicada. Tenemos un gobierno central de extracción peronista, un gobierno de la provincia de Buenos Aires del mismo signo político, y en el gobierno de la ciudad un gobierno furiosamente antiperonista y con una oposición que constantemente, ejerciendo una oposición que constantemente ataca al gobierno central peronista. Ante el aumento de casos de la pandemia de COVID, el presidente Fernández dictó un decreto suspendiendo actividades, restringiendo actividades, entre ellos la educativa. A lo cual el gobierno de la ciudad, que encontró el apoyo en cierto sector de la población, obtuvo un fallo judicial del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad, la sala 4 de la Cámara, del gobierno de la ciudad. Y hoy con el apoyo de instituciones privadas, como la ORT y en fin, escuelas de enseñanza privada, que salen a defender su negocio, por supuesto. Se alzan contra la medida del gobierno nacional. Es decir, abren los colegios. Los gremios en defensa de sus trabajadores, y ante el auge de la pandemia lanzan un paro. Los gremios de la ciudad de Buenos Aires lanzan un paro. Y porque claro, todos hablan de la comunidad educativa, pero se refieren a los padres, a los niños. Nadie habla de los trabajadores involucrados. Bueno, los gremios salieron en su defensa y lanzan el paro. O sea que tenemos un paro que se ha lanzado ante una provocación de la patronal, que en este caso es singularmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que está gobernado por individuos que no comulgan con la ideología del gobierno central y le hacen la oposición desde cualquier ángulo. En este caso, se agarraron al tema de la educación. Dicen que los colegios no contagian, que los chicos necesitan ir al colegio. Es decir, ese es el argumento que esgrimen. Y ahí estamos. El gobierno nacional dice que se produce un gran movimiento de público, de gente en el transporte, y eso desparrama el virus. Y entonces acá tenemos un conflicto gremial con un paro, que es una situación anómala en las relaciones laborales. Y ahí tenemos en la República Argentina tenemos instituciones que se disparan, que actúan cuando hay un conflicto gremial que escala al paro, que es el pináculo del conflicto. Y entonces no pueden las organizaciones del Estado que se encargan de abocarse a este tipo de conflictos quedar pasivas, no hacer nada. La Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires no puede actuar porque es parte directa en el conflicto, depende del Ejecutivo de la ciudad. Entonces no debería intervenir porque hay una clara parcialidad. Corresponde entonces al Ministerio de Trabajo de la Nación abocarse, intervenir, llamar a una conciliación
una conciliación obligatoria, decretar la conciliación obligatoria para que las partes vuelvan a su ex ante, es decir, a la situación anterior a la que generó el conflicto. Debe el empleador respetar en lo que respecta a la educación, el decreto, el DNU del Gobierno Nacional. Los gremios están en el paro, en consecuencia, y en el plazo que establece la ley de conciliación, volver a tener reuniones para tratar, digamos, de canalizar el conflicto. Cuando yo ingresé al ministerio en 1984, en pleno gobierno radical, y era secretario de Relaciones Laborales, y convocaba una audiencia y alguno no venía, bueno, primero le mandaba un telegrama y después lo hacía traer por la fuerza pública. Es decir, un policía me traía al citado a la sala de audiencias y después se retiraba. El ministerio fue perdiendo ese tipo de instrumentos, se lo fueron sacando. Después estaba la posibilidad de multa, de multar a los que incurrían en desobediencia. Creo que debería restablecerse esos mecanismos, pero lo inmediato corresponde que el ministro de la cartera de Trabajo Nacional convoque a una audiencia en los términos que ya mencioné.